Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, no puedo estar con vosotros en directo hoy, así que os hago este vídeo para que veáis el análisis de Bitcoin o lo que yo estoy viendo del mercado. Por lo tanto, importante lo que pasó el día de ayer. Fijaos que, bueno, el impulso de estos días ha sido bastante fuerte. Lo ayudó mucho la noticia de inflación, pero independientemente, fijaos que ha subido bastante fuerte. Para los que estamos dentro, lo que habéis entrado conmigo aquí justamente, bueno, yo me he estado saliendo en fortaleza, me he estado saliendo con parciales, y ahora mismo solamente me queda un 25% de la posición hasta los 68.000 si nos dieras ese recorrido. Para mí, la probabilidad, como os estoy diciendo estos días o el día de ayer, no ha cambiado, el contexto sigue siendo alcista. Esta corrección de mercado, bueno, es una corrección de mercado normal. El mercado, fijaos que ya venía con un agotamiento alcista. Nos lo hacía ver también las divergencias de este calibre que estamos viendo aquí. Por lo tanto, aquí, pues bueno, era normal que hubiera algún tipo de corrección, como mínimo, mínimo una lateralización. Así que, bueno, pues esa corrección ha sido eficiente. Importante, zonas donde no ha reaccionado. Hablábamos de que la ruptura de este nivel, ¿vale? Este soporte que estamos viendo aquí en esta lateralización que se ha hecho, la zona de los 64.500, 64.250 aproximadamente, el mercado, si no tenía una reacción importante ahí, podría caer más fuerte, ¿vale? Así que tenemos que valorar lo que está pasando aquí. Por ahora no ha encontrado fortaleza en este soporte de aquí Bitcoin, así que lo más probable es que caiga más. ¿Caiga hasta qué zonas? Bueno, aproximadamente estamos hablando entre estas zonas comprendidas entre los 63.600 más o menos, 63.100. Sería la última zona de reacción. Si nos apoyamos con un Fibo, aproximadamente sería un 60, un 70% de Fibonacci más o menos, que es justamente esta zona de aquí. Así que sería la última zona de rebote alcista, ¿vale? Rebote alcista porque para mí esto simplemente, esto es un rebote de la tendencia mayor en temporalidades más grandes. Hoy no vamos a hacer temporalidades más grandes, simplemente lo que puede pasar el día de hoy y mañana. Así que esto es lo más probable que estoy viendo en el mercado que pueda llegar a cotizar a esos 67, 68 mil, porque hay bastante liquidez, como vamos a ver ahora en el mapa de liquidez. Así que ese sería el escenario más probable. Si pierde esta zona, ¿qué ocurriría? ¿Vale? Porque en esta zona sí que tendría que tener una reacción. Si pierde esta zona y no tiene reacción, pues la cosa se complicaría un poco más. ¿Por qué? Porque todo el movimiento alcista podría ser absorbido y eso no son buenas señales, ¿vale? Nunca suele ser buenas señales. Así que si perdiera esta zona aproximadamente, la zona más importante de liquidez está entre los 61.500, 60.700, aproximadamente en los 61.000, ¿vale? Que esta zona sí que sería de reacción alcista o de rebote alcista, ¿vale? Sería lo más probable. Para mí el contexto ahora mismo, en los momentos que estoy haciendo el vídeo, sigue siendo el mismo. La probabilidad más elevada sigue siendo alcista. Sigo conservando mi trade, aunque sí es verdad que ya lo tengo protegido en break-even, pero el contexto sigue siendo alcista, impulso, corrección para seguir subiendo hasta la última zona de los 68.000. Y hasta aquí, pues bueno, ya haríamos un siguiente análisis en el caso de que subiera hasta los 68.000 aproximadamente, porque ahí sí que estaría buscando ventas, ¿vale? Pero bueno, eso sería anticipar bastante los movimientos, hay que ir paso a paso. Así que eso es ahora mismo lo que estamos viendo, lo que estoy viendo yo, ¿vale? Lo que estoy viendo yo en Bitcoin. Aquí sí que tiene una zona de ineficiencia bastante interesante. Por eso sería una zona bastante de reacción con un 60-70% de descuento de todo el impulso anterior. En un contexto un poquito más global, pues bueno, como sabéis que estamos viendo estas semanas, pues venimos en una lateralización de mercado, donde el mercado ha estado lateralizando después de todo este impulso desde los 57.700 aproximadamente. Y bueno, pues aquí ha estado tocando bastante la zona alta, bastante la zona baja, hasta que en el día de ayer pudo romper esta zona y con la divergencia, pues como hemos visto, ha tenido esa reacción. Para mí ahora mismo está siendo una reacción bajista normal, porque ha habido un agotamiento alcista de toda esta subida que ha habido. Es totalmente normal, así que es una corrección sana, ¿vale? Simplemente es una corrección sana. Veremos cómo evoluciona el día de hoy la sesión, pero la probabilidad sigue siendo la misma, ¿vale? Si no respeta esta zona, sigue siendo alcista. Los mapas de liquidez. Bueno, los mapas de liquidez no han cambiado mucho con lo que estamos viendo esta semana. En zonas de laterales, en rangos, pues siempre la liquidez obviamente va a estar por encima y por abajo, en las dos direcciones. Hay que vigilar mucho la zona de los 61.000, como vemos, bueno, me voy a cambiar aquí, porque si no, no lo vais a ver. Vale, aquí ahora. En la zona de los 61.000, ¿vale? Que es esta zona aquí, hay mucha liquidez comprendida por el rango bajista. El rango bajista, fijaos que durante 1, 2, 3, 4, 5 ocasiones
ha estado parando el precio en estos soportes de los 62.000 aproximadamente, 61.500. Por lo tanto, abajo hay bastante liquidez. Así que hay que tener en cuenta mucho esa zona, porque el mercado sí que podría ir a buscar esa zona. No digo que lo vaya a buscar ya, porque bueno, la probabilidad más elevada es que continúe el impulso alcista, pero tenemos que tener mucho en cuenta esta zona también. Y por el lado contrario, arriba seguimos teniendo liquidez. Sí es verdad que parte de la liquidez ya ha sido absorbida en Bitcoin. Hablábamos que las zonas más importantes o más fuertes eran entre los 64.765.000. Esto lo hablamos ayer. Y bueno, pues ha subido hasta los 65.600, pero todavía tiene liquidez en los 66.000 y los 68.000. Así que todavía hay una liquidez bastante fuerte que pienso que debería de tocar Bitcoin antes de tener una caída fuerte. Una caída fuerte me refiero aproximadamente 55.000, 50.000, algo parecido a eso. Pienso que necesitaría absorber toda esta liquidez, ¿vale? Así que vamos a ver en la sesión de hoy cómo ocurre, y por el lado opuesto los 61.000, donde aquí sí que mínimo tendría un rebote alcista. Así que vamos a ver qué es lo que hace el día de hoy, pero la probabilidad sigue siendo alcista. Noticias. Bueno, noticias realmente no hay nada. Vamos a cambiar esto aquí. Noticias realmente no hay nada el día de hoy. Fijaos cómo aquí, pues prácticamente no hay nada que pueda alterar los mercados. Las noticias importantes estuvieron el martes, creo que fue el martes, donde, bueno, eran los datos de la inflación que salieron muy positivos, muy positivos. Así que esos fueron los datos de la semana. Ya esta semana no hay más datos macro, así que por ahora, en cuanto a este tipo de noticias, tranquilos. Hoy por la noche, a las 3 de la mañana, hora de España, sí que habla Donald Trump. Estamos hablando de mercado asiático, apertura de mercado asiático. Así que vamos a ver qué ocurre en Asia hoy, porque a las 3 de la mañana, pues sí que habla Donald Trump. Vamos a ver qué cuenta, qué nos dice. Pero esto sí que podría trastocar un poco los mercados según lo que diga, ¿vale? Sí es verdad que al ser un poco en la sesión de Asia, pues bueno, pues le quita un poquito de importancia, pero bueno, vamos a ver cuál es el desarrollo del mercado. Por ahora, las bolsas son alcistas, sigo viendo todo alcista en cuanto a mercado general de Nasdaq, SP500. El contexto no ha cambiado, así que nada chicos, gracias por el vídeo y nos vemos en un siguiente vídeo. Chao, chao.